poder seguir con nuestro estudio del libro de Éxodo y más teniendo en cuenta este precioso himno que tiene que ver con el velo, el tema del cual vamos a hablar ahora. Les invito a buscar Éxodo, el capítulo 26. Éxodo, el capítulo 26. Allí se nos relata cómo habría de ser hecho el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y luego, los versículos que siguen, también el velo de la entrada al tabernáculo mismo, o sea, a la casa misma. 26:31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Harás, ahora viene la parte del velo que está hacia del atrio, hacia el lugar santo, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ahora vamos a ver un poquito esto en imágenes para poder mentalizarlo, tenerlo en cuenta. En el tabernáculo había 3 cortinas, velos o entradas. Y esto es lo que vamos a ver. Ahí tenemos la primera cortina por la cual uno entraba hacia el recinto mismo, el atrio del tabernáculo. Y ya ven un poquito en el fondo, detrás del altar del holocausto, la cortina que habíamos leído justo ahora al final. Vamos a la siguiente imagen. Allí se nos muestra ese velo que daba la entrada al lugar santo, y en el fondo ya vemos el velo que separaba el santo del santísimo. La siguiente imagen, vemos el velo que es el principal, el de más adentro, el que separaba el lugar santo del santísimo, allí donde estaba el arca del pacto, el propiciatorio con los querubines con las alas extendidas sobre el mismo. Ya ven que este velo tiene, a diferencia de los anteriores, tiene querubines bordados en el mismo. Vamos a la siguiente imagen. Allí vemos las columnas. Estos 2 velos del tabernáculo en sí eran sostenidos por columnas hechas de madera de acacia recubiertos por oro. Las columnas que estaban afuera, que se veían desde afuera, tenían basas de bronce, y las de adentro, bases de plata. Las de afuera eran 5, las de adentro eran 4, y sobre ellas entonces se colgaban estas cortinas. Una más. Acá tenemos entonces la división del lugar santo a la izquierda y el lugar santísimo, y con el velo allí en el medio. El lugar santo era más o menos de 20 codos por 10, o sea, unos 9 metros por 4 metros aproximadamente, 4 metros y medio aproximadamente de lado y 4 metros y medio de alto. Pero el lugar santísimo era absolutamente cúbico, o sea, 4 metros y medio por lado, y ya es una alusión a la Jerusalén celestial, que también tiene formato cúbico, y ahí vemos otra vez que el tabernáculo era símbolo de lo celestial. Ahí entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo desde el lugar santo, pasando este último velo, pero esto solo lo podía hacer una vez al año, y a su vez tenía, en el gran día del perdón, pero para no morir al hacerlo tenía que entrar con sangre de reconciliación del sacrificio hecho por sí mismo y por todo el pueblo. Y lo tenía que hacer envuelto en una nube de incienso
que se quemaba allí para entrar a la presencia de Dios. Solo él podía entrar. Cualquier otro que entrara o si lo hacía en otro momento del año, moría irremediablemente. ¿Y qué pasó en este lugar? Vamos a la siguiente imagen. Luego, en el templo, en el tiempo de Jesucristo, este velo se rasgó de arriba a abajo. Y de esto vamos a hablar a continuación. Muchas gracias. Bien, vamos a ver un poquito lo que eran, de qué estaban hechos estos velos, estas cortinas. Ya habíamos visto cuando estudiamos el velo de entrada o la cortina de entrada, también habíamos visto en la vestidura del sumo sacerdote estos 4 colores que nos hablan obviamente de la persona de Jesucristo. El azul era ese púrpura azul, el origen era un caracol marino. Este caracol se sacaba del fondo del mar Mediterráneo, generalmente buceando. Al apretar los intestinos del caracol salía una gotita de un líquido transparente, y si este líquido se exponía a la luz solar, se formaba el púrpura azul. Si no se hacía esto, se volvía un púrpura rojizo. De ahí que tenemos ese azul y el púrpura, que de hecho los dos son púrpuras, pero uno tenía una coloración más azulada y el otro una coloración rojiza. El valor de esto hoy en día en el mercado es altísimo. 1 gramo de esta gotita, de este molusco, vale $2.800. O sea, es mucho más caro que el oro. También, bueno, está el púrpura rojizo, estos dos. Pero también estaba el tercer color, que era el carmesí, o también conocido como escarlata, y proviene de la palabra persa kermes, que significa gusano de carmesí. Era conseguido de gusanos que vivían en los arbustos de la zona mediterránea, y era de un rojo muy intenso, similar al color de la sangre que tenemos. Después estaba el blanco, que era conseguido de una planta, el lino, utilizada para fabricar la tela. Pero como vimos en este velo de más de adentro, estaba entretejido entre estos colores los querubines. Los querubines eran una especie de ángeles que están asociados con resguardar la santidad de Dios. La primera mención la tenemos allí en Génesis, el capítulo 3, después de que el hombre y la mujer, Adán y Eva, cayeron en el pecado. Entonces había allí querubines que velaban el acceso al árbol de vida. Ahora vamos a ver 3 cosas relacionadas con esto del velo. En primer lugar, vamos a ver el significado para Israel. Para el pueblo de Israel, el velo era una separación, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una muestra de lo inaccesible de la santidad de Dios. Detrás del mismo se encontraba el arca del pacto, simbolizando la presencia de Dios. Cualquiera que se acercara allí moría irremediablemente por su pecado. Este velo era como una pared, como un muro infranqueable hacia la presencia de Dios. La única forma de que este pueblo culpable fuera reconciliado con el justo Dios era por medio del sacrificio de un macho cabrío en el gran día del perdón. Solo con sangre se podía cruzar ese umbral, y esto solo el sumo sacerdote, solo una vez al año. Allí entraba el sumo sacerdote con la sangre, intercedía por el pueblo frente a Dios y luego salía y bendecía al pueblo. Me imagino la exactitud con la cual el sumo sacerdote guardaba todos los detalles que estaban asociados con este ritual. Claro, era entrar con temor y temblor, porque era la presencia del Santo Dios y sabía que él moría si no guardaba exactamente lo que Dios había indicado. Ahora, qué alivio para cada sumo sacerdote salir vivo allí del lugar santísimo, y qué consuelo para el pueblo haber sido perdonado y bendecido luego por Dios. Por lo tanto, imaginemos lo que habrá sido este momento cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo que pasó en el templo. Qué impresionante tiene que haber sido para el sacerdote que justo estaba oficiando en el templo, ofreciendo incienso, cuando de repente se escucha un rasgar fenomenal y
se abre el camino hacia el lugar santísimo. Tiene que haber sido una experiencia terrible para estos sacerdotes. Esto significaría la muerte inmediata, pero no sucedió. Lo llamativo de este evento es que este velo se rompió de arriba hacia abajo. No se podía ver este evento de otra forma que como una acción directa de Dios. Para tener una idea de lo extraordinario del hecho, cito lo que escribía el historiador Josefo Flavio, decía que ni siquiera 2 caballos atados a los extremos de este velo lo podían partir al medio. Tenía 20 metros de alto, o sea, estamos hablando del velo del tiempo del Señor Jesucristo, ¿no? Tenía 20 metros de alto y 10 centímetros de grueso, o sea, una tela de 10 centímetros de grueso. O sea, imposible rasgarla por fuerzas humanas, ni siquiera 2 caballos lo podían. Entonces, para poder enrollarlo, se decía que eran necesarios 70 personas, 70 hombres, por el peso que tenía esa tela. Por lo tanto, imaginémonos lo que habrá producido en estos sacerdotes y los moradores de Jerusalén. Les tendría que haber dejado una huella imborrable. Esto obviamente tiene un significado muy especial. En Hechos 6:7 se nos relata que al principio del surgimiento de la iglesia, muchos sacerdotes creían en el evangelio. Quizás era un recuerdo de este momento y su significado fueron los detonantes para el reconocimiento y conversión luego cuando escucharon la predicación del evangelio. Entonces, para el pueblo de Israel, esta cortina significaba Dios santo, yo lejos, separado por mi pecado. Y por la sangre, una vez al año, había redención, había perdón, había bendición. Ahora pasemos al simbolismo mayor, al simbolismo respecto a Cristo. En Hebreos 10, 19 al 20 se nos habla de esto también. Sabemos que el libro de Hebreos habla mucho de estos eventos del Pentateuco, sobre todo. Allí dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces el velo es un tipo, una sombra de lo perfecto que habría de venir el Señor Jesucristo. Pero hace una alusión especial al cuerpo del Señor. Recordamos perfectamente cuando el Señor allí en la cruz clamó, consumado es, consumado es. Fue allí que el velo del templo en Jerusalén se partió en dos. Afuera en el Calvario había un cuerpo traspasado. Adentro en el templo un velo partido. Encontramos allí una clara alusión a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que se gestó en la iniciativa de nuestro Dios, para que el hombre pudiera tener acceso a su presencia. La idea y la ejecución de esta obra provino de Dios, pero fue el Hijo que la llevó a cabo. Y como decía el pasaje de Hebreos, es por la sangre del Señor que tenemos acceso libre a Dios. Por lo tanto, encontramos en esta expresión, en esta frase de Hebreos, encontramos la sangre y el cuerpo. Encontramos el vino y el pan. Encontramos las dos cosas. Ahora, el precio de esta salvación es, humanamente hablando, inimaginable. Algunos pasajes en la Biblia nos ilustran esto. Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, no verá a nosotros. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Otro pasaje más, en Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Está hablando del pastor máximo, el Señor Jesucristo, como él fue herido allí en la cruz.
Ahora bien, vayamos a los colores de esta cortina. ¿Cómo nos hablan de Jesucristo? Ya lo habíamos visto como inclusive reflejan el enfoque de los 4 evangelios. Pero ahora quisiera enfocarme a un pasaje. En Filipenses, el capítulo 2, el pasaje más cristológico, podríamos llamarlo así. El manto azul nos habla del cielo, del Señor del cielo, el que vino del cielo, habló del cielo, que nos invitó al cielo, volvió al cielo y de ahí volverá para llevarnos al cielo. Ahora, en Filipenses 2:6 dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, vino a la tierra. El lino torcido, este lino, el color blanco, nos habla de la humanidad santa del Señor. Como dice Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres, pero ¿en qué condición? Sin pecado. En la vida del Señor vemos una naturaleza completamente santa. Él mismo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Además, tenía que ser completamente puro para poder llevar nuestra culpa. Si no, tendría que morir por su propia culpa. Pero no, era completamente inocente. Y así pudo cargar nuestra culpa. Lucas lo describe como un hombre santo. Y después Lucas también que en el anunciamiento del ángel Gabriel, el santo ser que nacerá. Ahora, si vamos al pasaje de Filipenses 2, vemos justamente esa realidad entonces. Un hombre, pero santo. Pero se nos suma también el color carmesí, ese rojo intenso que nos habla de la sangre, que inclusive Isaías decía que si vuestro pecado fuera como el carmesí, sería vuelto como lana blanca. Este color enseguida lo asociamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La descripción, o sea, la palabra misma es kermes, gusano, y nos hace remontar al Salmo 22, dicho 1000 años antes de que viniera Cristo, refiriéndose al evento de la crucifixión. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la cabeza, menean la cabeza. Un gusano es un ser completamente indefenso, despreciado y por esto muchas veces aplastado. Esto se hacía con los gusanos de carmesí para conseguir este color tan vivo. Y también, en forma simbólica, lo hicieron con el Señor Jesucristo. Pero por medio de este desprecio y derramamiento de su sangre, hoy nuestra vida es emblanquecida, es salvada. Volviendo a Filipenses 2, vemos la manifestación y acción del siervo sufriente de Dios. En el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego sigue el color púrpura. Nos hace recordar la realeza de Cristo, dado que era utilizado especialmente para vestir a los reyes. Él es el rey de reyes, señor de señores, y muy pronto iniciará su reino aquí en la tierra. Y con esta descripción concluye el maravilloso pasaje de Filipenses 2 a partir del versículo 8. Después de ese camino de humillación, siendo forma de Dios, la gloria, se hizo hombre, se hizo esclavo, fue a la muerte más humillante, la de la cruz. Luego sigue, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Precioso paralelo. Los colores nos hablan de la persona de Jesucristo. Pero tengamos presente este último velo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo también tenía allí representados a querubines. Los querubines son una especie de ángeles que están asociados con resguardar la santidad de Dios. Es muy ilustrativo
esa primera mención de estos seres. La encontramos entonces en la historia de la caída de Adán y Eva. Allí dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Interesante, ¿no? Querubines para evitar que el hombre pecador llegara allí donde estaba el árbol de la vida y así tuviera esa vida eterna. El pecado hacía separación y los querubines velaban respecto a ese acceso. Lo mismo que en el velo. ¿En qué lugar geográfico o en qué dirección estaban esos querubines? Estaban hacia el oriente. El velo, ¿hacia dónde estaba orientado? Hacia la entrada. ¿Hacia dónde estaba enfocada la entrada? Hacia el oriente. No es casualidad todos esos detalles, ¿verdad? Entonces, este velo simbolizaba separación y los querubines estaban asociados con esto. Incluso se le llama el velo de separación. Todos los israelitas tenían que quedar afuera. Los querubines velaban, por tanto, en la entrada, como luego también sobre el propiciatorio, donde tenían las alas extendidas sobre el arca del pacto, velando sobre la santidad y como asombrados por la sangre que allí se rociaba sobre el propiciatorio. Pero cuando hablamos de ángeles, observamos que ellos estuvieron y tendrán una intervención muy abundante relacionada con el Señor. ¿Recuerdan en el anuncio del nacimiento del precursor de Cristo, Juan el Bautista? Esto fue anunciado por un ángel a Zacarías. La concepción virginal fue anunciado por el ángel Gabriel a María. Los ángeles fueron los que avisaron a los pastores que Jesús había nacido en Belén. Fue un ángel que le avisó a José, después que los sabios se habían ido y que Herodes se vio defraudado por ellos y quería matar a todos los niños de Belén. Fue un ángel que le avisó y le ordenó que fuera a Egipto. También fueron ángeles que fortalecieron al Señor después de la tentación de Satanás allí en el desierto. Y lo mismo sucedió después de la agonía de Jesús en Getsemaní. Allí fue fortalecido por un ángel. La noticia más grande, más maravillosa que se escuchó en la tierra vino de la boca de ángeles. Él no está aquí, ha resucitado. Y luego que el Señor ascendió al cielo, aparecieron dos ángeles que dijeron, ¿qué están aquí mirando al cielo? Así como lo vieron subir, así volverá. Cuando los creyentes de todas las naciones se inclinen delante del Cordero, millones y millones de ángeles celestiales se habrán de unir a la adoración celestial, exclamando en Apocalipsis 5:12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Allí están ángeles, adorando al Cordero. Luego encontramos varios de ellos llevando a cabo los juicios del Señor en la gran tribulación, capítulo 6 al 19. También serán ángeles que acompañarán al Señor en su venida en gloria para juzgar a los inconversos y levantar su reino. Y al final, nuestra morada eterna, la Jerusalén celestial, la compartiremos con el Cordero y también con estos maravillosos seres como se describen en Hebreos 12, 22 y 23. Como vemos, los ángeles se encuentran íntimamente unidos a la vida, a la presencia, al obrar y a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aparte del velo, estaban las columnas. En esas columnas también vemos al Señor. Vemos por un lado su humanidad en la madera de acacia, que crece en el desierto, de ese brote, de ese renuevo que vendría de la familia de Isaí, de David. Habría de venir el Mesías, la humanidad. Pero ahora ya no lo vemos en forma completamente humana el siervo, sino ahora lo vemos glorificado, recubierto de oro. Ya en su obra de creador se nota eso de las columnas. Ana,
en su maravilloso cántico, después de haber estado allí en el templo orando por un hijo y haber recibido ese regalo de parte de Dios, ese himno que luego es tomado también por María como base para su cántico. Allí dice en 1 Samuel 2:8, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Fue Jesús mismo el que creó todo lo existente, como dice Colosenses 1:16. Es la base, es el constructor. Ahora, si pensamos en la obra de la cruz, solo le podemos ver como la base, las columnas de nuestra vida eterna. Esta obra completa, segura, sostiene el edificio de la iglesia. Pero también tenemos un tercer símbolo, un simbolismo hacia la iglesia. En lo que vimos, entonces hay un paralelismo también con los creyentes. En primer lugar, veamos otra vez el velo. Sabemos que hoy ya no existe este velo. Con la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo, también este velo fue consumido por las llamas y el templo dejó de existir. ¿Qué pasó para que algo tan serio como era el velo y esa separación al lugar santísimo ya no fuera necesario? Lo sabemos muy bien. Jesús murió. En el momento de la muerte del Señor se dieron varios eventos realmente impresionantes. En primer lugar, bueno, poco antes, la oscuridad por 3 horas, pero luego, en el momento que Jesús murió, un tremendo temblor, un terremoto, y se rompieron las rocas, se abrieron sepulcros, salieron personas y se presentaron a la gente en Jerusalén. Lo que tiene que haber sido esto, ¿verdad? Pero lo más impactante y de un simbolismo sin igual fue que el velo en el templo se partiera en dos, de arriba hacia abajo, mostrando el camino de la salvación. Viene de Dios y hacia el hombre. Abre el camino. El velo resaltaba la imposibilidad humana de acercarse a Dios por su estado pecaminoso. Pero hubo un momento en que este velo se rompió, dejándonos profundas enseñanzas. Vamos a analizar algunas. Por un lado, vemos una muestra de tristeza divina en eso de rasgar. La rasgadura del velo del templo no es un milagro que deba considerarse así como con ligereza. Estaba hecho de tal forma que podía resistir la más severa tensión, no por si acaso quedara enganchado en algún lado, se rasgaría como se puede rasgar una tela nuestra si queda enganchada en un clavo. No. Aún si hicieran fuerza, no lo podrían romper. Ninguna mano humana habría sido capaz de romper esta cubierta sagrada. Y no habría podido ser dividida en dos por alguna causa accidental. Sin embargo, y es extraño decirlo, en el instante en que la santa persona de Jesús fue rasgada por la muerte, el grandioso velo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Podemos ver como un solemne acto de duelo. Recuerdan que en el Oriente, en la antigüedad, cuando había algo que les producía mucho dolor, mucha angustia, se rasgaban las ropas y esto se hacía de arriba a abajo, en señal de duelo. Y acá, permítanme este simbolismo, pareciera como que el templo que representaba a Dios, donde estaba la presencia de Dios, se rasgara en señal de luto y de duelo, indignado por la muerte de su Señor, en su simpatía por aquel que es el verdadero templo de Dios. El símbolo externo rasgó su santa vestimenta de arriba a abajo. También es una muestra teológica. Podemos ver este evento también que a partir de este momento todo el sistema de las sombras, ceremonias, todo el legalismo, toda la ley había llegado a su fin. Las ordenanzas de un sacerdocio terrenal fueron rasgadas con este velo. El ceremonial y la necesidad de un intercesor humano entre Dios y el hombre había concluido.
Ya no había necesidad de presentar sacrificios, ya no había necesidad de entrar con sangre, ya no había necesidad del gran día del perdón. La dispensación de la ley había concluido. Ese velo rasgado parecía decir, a partir de este momento, Dios ya no habita en esa densa oscuridad del Santo de los Santos y no brilla más en medio de los querubines. El recinto especial había sido abierto. Ya no hay un santuario interior al que solo un sacerdote podía entrar. Las expiaciones, los sacrificios que servían de tipo, de símbolo, han concluido. La ley había llegado a su final para hacerle lugar a la salvación que se recibe por gracia y por fe. En Hebreos 9:12, justamente hay un pasaje que habla de esta realidad. Y no por sangre de machos cabríos, era el macho cabrío que era sacrificado para poder entrar, ni de becerros, sino por la propia sangre del Señor Jesucristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, un cambio de dispensación, un cambio de actuar de Dios con el ser humano. Antes era por un montón de ritualismos, ahora es simplemente por fe y por gracia en la obra del Señor. Claro, el velo roto nos muestra la obra redentora. Creo que este es el mayor significado de este evento, que nos muestra la salvación. La entrada al Padre ahora están libres por medio del camino abierto del Señor Jesucristo. El velo se partió en dos, en base a la obra plena del Señor. El trono de juicio de la presencia de Dios ahora se convierte en un trono de gracia. Para todo aquel que quiera acercarse, el camino está disponible, está listo, preparado. Leíamos o escuchábamos ese versículo de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino está listo, está preparado. Ahora el costo, claro, fue elevadísimo. Solo porque el juicio de Dios fue derramado sobre el Hijo, el cielo pudo abrirse. Un evento único. El creyente tiene ahora entrada libre a Dios. Por medio de esta acción, entonces, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, qué apropiadas esas líneas del poeta: Jesús murió, su sangre abrió la entrada dentro del velo celestial lugar, en donde el alma ya purificada cerca del Padre pudiese llegar. Por Cristo entrando, nada allí tememos. Lo que le pasaba a los sacerdotes, ¿no? Entraban temblando. Su gloria no nos puede anonadar. En luz estamos y permanecemos firmes, tranquilos y sin desmayar. Qué preciosa realidad. Qué profundidades teológicas y de redención. Pero volvamos una vez más a las columnas. Los materiales ya los vimos: madera de acacia, eran columnas, ahora las que sostenían el velo del cual estamos hablando eran 4. Y se veían desde el lugar santo, pero no desde el lugar santísimo. Estas eran del material el mismo material que las tablas de la casa, o sea, madera acacia recubierta por oro. La acacia es un árbol que crece en el desierto, es espinoso, madera muy dura y un tronco muchas veces revirado. Suele darse en árboles así que crecen en el desierto, expuestos a los vientos. Y entonces, cuando uno quiere utilizar esa madera, tiene la veta muy revirada, entonces es muy difícil trabajarla. Los carpinteros sufren cuando hay madera revirada, con la veta revirada. A su vez, era un árbol espinoso, o sea, talarlo ya era un problema. Y después el polvo de lijar esa madera tiene muchísimo tanino, es una sustancia química, es muy, muy agresivo, o sea, uno lo respira y es muy molesto. Por otro lado, justamente esa madera es muy dura, similar a nuestro lapacho o algarrobo, y por eso prácticamente indestructible.
O sea, merecía estar allí en la presencia de Dios. Pero si pienso en esas características de la madera, solo puedo pensar en la naturaleza humana, la mía, dura, revirada, llena de espinas. ¿Cuánto trabajo le costó al carpintero celestial cambiar esta vida y sigue trabajando en ella? ¿Cuánto trabajo le hemos dado a él? Y muchas veces le seguimos dando para hacer algo derecho de nuestras vidas. Ahora, esta columna era puesta sobre basas de plata, símbolo de la redención. Cada uno de los israelitas, cuando era censado, tenía que dar medio ciclo de plata para su redención. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra vida eterna? Y la redención. Estamos parados sobre la redención. El precio, otra vez, es altísimo. La sangre de Jesucristo. No fuimos redimidos con oro, plata o piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo. Ahora, esta base es absolutamente segura. Estas columnas no se hundirían en la arena del desierto, no se inclinarían. No, estaban seguras, estaban firmes. Y así de segura es nuestra salvación. Nadie nos puede condenar. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Luego, sobre esta base, entonces, se levanta el edificio de la iglesia. 1 Corintios 3:11 nos habla justamente de eso. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí luego se construye sobre ese fundamento. Gálatas 2:9, Pablo escribe acerca de Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas de la iglesia. Entonces ya nos acercamos, columna también es un símil de la iglesia. Cuando uno piensa en lo que le da estabilidad en un edificio, acá yo estoy en un edificio de 10 pisos, y siempre me gustaba ver cuando se hacía un nuevo edificio y sobre todo el momento en que se perforaba. Venían unos taladros gigantes que hacían unas perforaciones procurando llegar hasta la roca. Luego esto se rellenaba con un armazón de hierro y hormigón. Y luego sobre esto se construía entonces el edificio de la cantidad de pisos que fuera. Entonces, la base, las columnas estas son fundamentales. Ahora, aparte de las basas de plata que ya vimos representativos de la redención de Cristo, también son necesarias esas columnas dentro de la iglesia. En Efesios 2:20 habla acerca de la acción de los que escribieron el Nuevo Testamento, que eran los apóstoles y profetas. Allí dice, edificados, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, la roca es Cristo y ahí hay columnas, esos armazones de hierro, con hormigón, podemos hablar simbólicamente en líneas actuales, sobre la cual luego se edificaba la iglesia. Esto era la base doctrinal que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, si nos remontamos a Pentecostés, el origen de la iglesia, también encontramos 4 columnas sobre las cuales se edificó la nueva iglesia, cosas básicas en la nueva iglesia. Allí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Estas columnas son fundamentales para la firmeza del edificio espiritual llamado iglesia. Ahora, ¿cuál era la función? Obviamente las columnas tenían la función de sostener la cortina y también el techo en el tabernáculo. Cuando lo relacionamos con la iglesia la iglesia es descrita por Pablo como columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Aparte del concepto mismo de la columna como las que existían de sobra en todo el Imperio Romano, sosteniendo maravillas de la arquitectura como hasta nos han llegado a nuestros días. También puede ser una referencia a columnas de información que existían en las ciudades. Había como una columna en la cual se colocaban los anuncios, los avisos importantes. Y bueno, ¿cuál es la tarea sublime de la iglesia? Y transmitir, dar a conocer, defender la verdad divina, el evangelio, reflejar
a Jesucristo. Entonces, para eso está puesta la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora, lo invisible de las columnas, también lo quiero destacar. Si uno lo ve desde el lugar santísimo hacia el santo, no ve las columnas, solo ve la cortina. Las cortinas estaban, perdón, las columnas estaban afuera. Estaban tapadas, viéndolo desde la presencia de Dios, estaban tapadas por el velo. Si lo aplicamos a la iglesia, la ilustración es preciosa. Nosotros, ¿cómo estamos? Nosotros somos esas columnas, ¿no? ¿Y cómo estamos? Estamos escondidos en Cristo. El Padre nos ve a través de Cristo. ¿Cómo nos ve? Santos, justificados por la obra perfecta del Señor. Ahora, también es una indicación, lo que debería ser siempre nuestra prioridad. No son nuestros los méritos, sino absolutamente todos del Señor. Cuando Pedro y Juan pasaban por la puerta llamada Hermosa en el templo, donde allí había tirado, estaba un hombre cojo que pedía limosna, Pedro con profunda humildad le dice, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego, cuando la gente vio ese milagro, los empezaron a alabar. Entonces, ¿qué dicen estos dos, Pedro y Juan? De una forma muy vehemente, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y la fe que es por él ha dado a la completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, no eran importantes Pedro y Juan. No eran ellos los que habían hecho esta obra. No eran ellos los que le habían dado esa vida, obra plena a este pobre hombre. Era Jesús. Era Jesús. Entonces, no eran ellos los importantes. Era el Señor. Jesús en vida había dicho, separados de mí nada podéis hacer. Y bueno, ahora ellos estaban viviendo de acuerdo a este principio, en absoluta dependencia del Señor. Y no era lo que decía Pablo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que pudiera vivir ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo en relación a Cristo. Por lo tanto, la actitud de cada siervo, si nos consideramos como tales, cuando hagamos algo, lo que fuera la obra del Señor, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿De que se nos vea a nosotros relucientes? No. Que se vea a Cristo. Que se vea a Cristo. Tenemos que decir, después de haber hecho lo que tenemos que haber hecho, siervos inútiles somos. Hicimos simplemente lo que teníamos que haber hecho y la gloria la recibe el Señor. Como culminación, estas columnas de madera fueron cubiertas de oro. Esto nos muestra que a pesar de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestra vieja naturaleza, el Señor nos recubrió de gloria, realmente una gloria divina. ¿Existe figura más gloriosa que esas columnas recubiertas de oro? Ahora, estos somos tú y yo. Estos somos nosotros, esto es la iglesia. Somos un real sacerdocio, nación santa, y un día reinaremos con Él. Reinar. ¿Recuerdan cómo terminaban las columnas? Tenían unos capiteles, tenían como unas coronas de oro ahí arriba. Y bueno, esto es lo que valemos para el Señor, esto es lo que somos para el Señor. Y como frutilla del postre, observemos las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:12. Hablando a la iglesia, dice, al que venciere, y de acuerdo a los escritos de 1 Juan, los que vencen son los que han creído en el Señor Jesucristo, han depositado su fe en Él, son vencedores. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, son expresiones que creo que van más allá de nuestro entendimiento.
pero nos resaltan la gloria inimaginable que tendremos los creyentes, pero todo a través de los méritos de nuestro Señor. ¡Qué templo majestuoso! Tú y yo seremos parte de ese templo vivo y glorioso donde Jesucristo el Cordero es el centro y la luz. Por lo tanto, viendo estas cosas del Antiguo Testamento, viendo una cortina, vemos a Cristo, vemos su gloria, vemos su obra y vemos lo que significa esto para nosotros. Entonces, adoremos a nuestro bendito Señor por su maravillosa persona y su maravillosa obra. A Él sea la gloria. Amén. Por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu amor que me das, tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por gloria y poder. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Vamos a decirle.